Bienvenidos a esta nueva clase donde vamos a aprender a tipar funciones en TypeScript. Las funciones son una de las piezas centrales de cualquier programa y TypeScript nos permite describir con precisión qué tipos de datos recibe una función y qué tipo de valor devuelve. Hasta ahora hemos aprendido a tipar lo que son los valores, objetos, arreglos y algunas estructuras de dominio, pero todavía falta algo muy importante: tipar el comportamiento de lo que es el programa. Ese comportamiento normalmente está representado por funciones. Por ejemplo, vamos a crear una función llamada greet, que es saludar, y vamos a ponerle name, que va a ser el argumento que va a recibir, y va a ser de tipo string. Después vamos a poner un console log, y vamos a ponerle hola, espacio, vamos a concatenar el nombre. Aquí estamos usando tipos para describir qué tipo de dato va a recibir la función. Esto nos va a ayudar a que el código sea más claro y evita errores cuando la función se utiliza en otros lugares. Ahora, la forma más básica de tipar una función es definir el tipo de sus parámetros. Por ejemplo, justamente en esta función estamos diciendo que el parámetro name debe de ser un string, una cadena de texto. Si intentamos llamar la función con otro tipo, por ejemplo le ponemos greet y le ponemos un número 10, TypeScript nos va a marcar un error. ¿Por qué? Porque el tipo de dato que estamos mandando es un número, pero nuestra función no recibe número, recibe solamente una cadena de texto, o en este caso un string. Esto a lo mejor con este ejemplo es muy sencillo o muy tonto, pero cuando estamos desarrollando una aplicación nos ayuda a detectar errores antes de ejecutar nuestro código, porque volviendo al tema de JavaScript, esto no va a soltar ningún error, porque JavaScript puede recibir cualquier tipo, cualquier argumento. En este caso le estamos indicando que es un string, pero si le ponemos un nombre, en realidad es como si nosotros le pusiéramos aquí un any. Y any sí está permitido usar porque pues puede aceptar cualquier valor. Ahora, también podemos especificar el tipo de valor que va a devolver una función. Vamos a agregar otra función de ejemplo, que va a ser una suma, que va a recibir un argumento de tipo número, va a recibir otro argumento que se llama b, otro de tipo número también, y va a retornar justamente el número de la suma. Va a retornar a más b, y aquí el dos puntos number indica que la función debe devolver un número. Si dentro de esa función intentamos devolver otro tipo, igualmente TypeScript nos va a salvar y va a marcar un error. Por ejemplo, si le retornamos aquí un hola, nos va a decir que el tipo string no está permitido para que retorne, porque estamos indicando que el tipo permitido es el number. Ahora, algo que ya vimos anteriormente es que en muchos casos no es necesario escribir el tipo de retorno, ya que TypeScript puede inferirlo de manera automática. En este caso, si le quitamos el number o los dos puntos number, simplemente va a inferir que vamos a retornar justamente un número. Por ejemplo, vamos a ponerle aquí const summatory y vamos a ponerle igual a sum. Vamos a ponerle aquí un 1 y un 2. Y vamos a ver que summatory en realidad es de tipo number. ¿Por qué? Porque está infiriendo que nos va a retornar un número. Esto para funciones simples puede que no haya ningún problema y no siempre vamos a necesitar escribir el tipo de retorno de manera manual. Sin embargo, en funciones más complejas puede ser útil para hacer que el código sea muchísimo más claro. Ahora, hay veces que una función puede recibir parámetros opcionales y para representar esto usamos lo que es el signo de interrogación. Vamos a usar un function greet, igual como lo tenemos al inicio, un name de tipo string, pero a lo mejor puede ser un title, por ejemplo, un señor, señora, doctor, doctora, ingeniero, ingeniera, etc. Y va a ser también de tipo string. Aquí el title va a ser opcional y vamos a agregarle un signo de interrogación. En este caso abrimos las llaves y le ponemos que si title se encuentra, entonces simplemente vamos a imprimir el title, que va a ser señor, señora, como lo había comentado, concatenamos un espacio y le ponemos nombre. En caso de que no exista el title, simplemente le ponemos un console log y le ponemos hello name. De esta manera, el parámetro o el argumento title es opcional y la función puede llamarse de dos maneras. Vamos a usar greet y vamos a ponerle aquí Ana, que va a ser el nombre de la persona, y se va a llamar así simplemente. Y en otro vamos a usar greet y vamos a poner Ana, y en este caso es una doctora. Y podemos ver que no nos arroja ningún error. ¿Por qué? Porque podemos agregarlo opcional. Puede venir o puede no venir. En este caso nos ayudó bastante a que podamos manejar si quiere que diga doctora Ana, o en este caso hola Ana, nada más, si viene el título o no. Pero también podemos poner valores por defectos. Y es que esto podemos usarlo justamente en los parámetros opcionales. Por ejemplo, si tenemos aquí name string y un title puede venir o no venir, en caso de que no venga, vamos a ponerle aquí un señor. ¿Por qué? Vamos a hacerlo genérico. Si no se pasa este segundo argumento, la función utilizará simplemente señor. Entonces, este if title ya no entraría a este else. ¿Por qué? Porque title siempre va a venir. Entonces, en este caso, cuando pongamos greet Ana, nos va a imprimir señor Ana. Y en caso de que sí venga, nos va a imprimir
doctora Ana. ¿Por qué? Porque ya lo estamos poniendo como un valor por defecto. Muy bien, vamos a un ejemplo un poco práctico. Imaginemos que estamos trabajando con algunas tareas. Vamos a ponerle un type task, igual como lo habíamos manejado anteriormente, es un title string y completed es un booleano. Aquí podemos escribir una función que marque una tarea como completada. Para el function complete task va a recibir un task de tipo task y va a retornarnos justamente la tarea. Es decir, esta misma estructura. Va a retornarnos .task, que va a ser copiar lo que le estamos mandando, y vamos a agregarle el completed, vamos a modificar el completed como un true. Aquí TypeScript verifica que el parámetro tenga la forma correcta, que recibamos un task con esta estructura, y que el valor de retorno también tenga justamente esta estructura. Y justamente estamos retornando el task que vamos a recibir, es decir, estas dos propiedades, pero vamos a modificar el completed como true. Esto es JavaScript, esto es muy necesario que se pueda hacer solamente con TypeScript, pero bueno, es ideal que ya sepan usarlo, y si no, bueno, aquí se los expliqué. Esto es muy importante porque tipar funciones permite que TypeScript entienda cómo fluye la información dentro de nuestro programa o de nuestra lógica. Esto nos va a ayudar bastante a detectar errores de manera temprana, a documentar mejor el comportamiento del código, a mejorar el autocompletado y hacer que el sistema sea más predecible, ya que esto en proyectos grandes, tener funciones bien tipadas es fundamental para mantener la calidad del código. Para poner a prueba esto que hemos aprendido, voy a dejarte un ejercicio. Primero, vamos a crear una función que devuelve el doble de un número. Segundo, vamos a crear una función que concatena dos textos. Muy bien, te doy un espacio para que puedas resolver este ejercicio, y en caso de que no puedas resolverlo o quieres ver cómo lo resuelvo yo, bueno, adelántale tantito, si no, me espero en lo que lo resuelves. Muy bien, espero que lo hayas resuelto. En caso de que no, vas a ver cómo lo voy a solucionar. Primero, vamos a crear una función que devuelve el doble de un número. Vamos a agregar una función que se llame double, va a recibir un valor, es decir, el número, que de qué tipo, justamente number, y nos va a retornar el número al doble, es decir, un valor numérico. Si se fijan, justamente aquí nos está marcando error TypeScript de que no estamos retornando ningún valor. Y es que justamente como no estamos devolviendo nada, nos aparece aquí un error porque le estamos indicando que esta función nos va a retornar un número, pero no nos retorna nada. Ok, vamos a solucionar esto con return value por 2. Y vemos que ya se nos quita el error. Ahora, una función que concatena dos textos, vamos a ponerle un function join, vamos a recibir el texto número 1, que sea de tipo string, y el texto número 2, que también sea de tipo string. Y nos va a retornar justamente un string. Y vamos a retornar el text 1 más el text 2. Y eso es todo de la clase donde aprendimos a tipar justamente las funciones, vimos cómo definir tipos para los parámetros, también cómo especificar el tipo de retorno y cómo trabajar con parámetros opcionales y en caso de que no sea opcional con un valor por defecto, siempre y cuando esa función no estemos tratando de sobreescribir el valor por defecto que le estamos mandando. Las funciones tipadas son muy fundamentales porque permiten que TypeScript entienda cómo se mueve la información dentro de nuestra lógica o dentro de nuestro programa. En la siguiente clase vamos a profundizar más en funciones que nos van a permitir escribir funciones como tipos reutilizables. Espero que les haya gustado bastante este video y nos vemos en la siguiente. Adiós.